Cerca de la capital mexicana y en el corazón de la colonia Doctores se encuentra uno de los edificios más viejos y extraños de la ciudad. Con el número 139 de la avenida Niños Héroes se alza a la vista un complejo de diferentes estilos arquitectónicos que se unen para dar como resultado la Posada del Sol. Construida en el año 1945 por el ingeniero Francisco Saldaña Galván, fue ideada como hotel y casa de reposo para artistas e intelectuales de la época. Saldaña quería mucho a su obra, tanto fue así que no se percataba que sus gastos excedían sus posibilidades y se endeudó con préstamos, aunque muchos otros indican que él era funcionario del gobierno y desviaba recursos para llevar a cabo su ansiado proyecto. Finalmente, entró en muchos problemas financieros justo antes de terminar la Posada del Sol. Eso mismo lo llevó a una depresión y frustración extrema con la cual no pudo lidiar, y se dice que acabó con su existencia en el jardín de la Posada del Sol, justo en un campanario que se alza en un viejo árbol. Esto después de acabar con su esposa e hijos ahí mismo en el hotel. Se comentó entre las personas posteriormente que el espíritu de Francisco Saldaña se manifestaba a los huéspedes después de aquel horrible evento. A su vez se menciona la aparición de su hija pequeña que se lograba ver en el cuarto 103. Aquí nos vamos enterando que la Posada del Sol desde el inicio tenía eventos oscuros que le rodeaban, y vistas desde la actualidad parece como si la propiedad fue objeto de algo maligno más allá de lo entendible. El hotel solo duró 8 meses operando hasta que el presidente Miguel Alemán lo expropió y desde entonces formó parte del gobierno de la República. La posada estuvo en el olvido hasta que llegó el sexenio de José López Portillo, un expresidente que vimos en la pasada entrega del iceberg de los presidentes mexicanos, y el cual tenía un amigo muy cercano que trabajaba en el Departamento de Policía y Tráfico del entonces Distrito Federal. Recordemos que el sexenio de Portillo duró de 1976 a 1982, y ese tal amigo al cual me refiero es nada más ni menos que Arturo Durazo, o mejor conocido simplemente como el Negro Durazo. Este personaje de la vida política es uno de los más despreciables y oscuros servidores públicos de la historia moderna. No solo era un excéntrico y prepotente, sino también un desalmado y perverso. Eso sin mencionar que ocupaba muchos recursos públicos para darse vida de rey, o si somos más explícitos, de Dios. ¿Crees que exagero? Tan solo vale mencionar los lujos que se daba y ver la forma tan agresiva en que llevaba su administración. Lo que estaremos por ver está basado en documentales, pero sobre todo en el libro Lo Negro del Negro Durazo, escrito por González González, persona muy cercana a Durazo durante su administración y el cual atestiguó toda clase de horrores y negocios turbios del jefe policíaco. Como lo mencioné antes, Durazo era amigo de toda la vida de López Portillo. Cuando iban en la primaria, siempre le hacía paros a Portillo cuando intentaban golpearlo otros estudiantes, y de ahí se empezó a formar su amistad. De nuevo estoy en deuda contigo, negro. Sí, negrito. Algún día me las pagarás todas. Sin duda, esos paros fueron pagados cuando prácticamente de dedazo se puso Durazo en la jefatura de la policía. Una vez ya puesto en el cargo, se llenó de colaboradores que eran igualmente de corruptos que él. Tenía gente que se encargaba de complacer todos los deseos del jefe, así como hacer negocios sucios de procedencias bastante dudables. El nepotismo, así como con su amigo, se hacía presente en él.
Su esposa ocupaba un puesto público y su hijo mayor, Yoyo Durazo, tenía todos los caprichos que un hijo de un funcionario corrupto pudiera tener. Sus lujos eran desenfrenados y era la visión tal cual de un junior prepotente. Se mencionaba que andaba en las calles de la Ciudad de México en un auto deportivo, manejaba de forma alocada y obviamente nunca lo detenía la policía porque sabían perfectamente de quién se trataba. Durazo comúnmente humillaba a sus subordinados, llamándoles mugrosos, viéndolos simplemente como herramientas. Les descontaba de su paga un supuesto fondo para su pensión, cosa que era falsa y realmente él se quedaba con ese dinero. Aquí también podemos añadir que ocupó a muchos policías en construir sus mansiones, en especial las de la Jusco y el Partenón de Zihuatanejo, que son edificaciones bastante lujosas que podían compararse con las mansiones más acaudaladas de los famosos de Hollywood de la época. Durazo tenía todo tipo de propiedades repartidas en México, Estados Unidos y Canadá, pero sin duda el recinto donde más le gustaba estar y donde se vio la faceta más oscura de este personaje es la Posada del Sol. Él usaba este recinto para llevar a muchos delincuentes, pero sobre todo estudiantes que seguramente llegaban a él después de protestas. Vecinos de la posada aseguran haber visto en la época de Durazo entrar a jóvenes a la fuerza para posteriormente oír gritos y golpes y todo tipo de actos horribles provenientes del antiguo hotel. Aunque esto pasó solo unas veces, ya que se menciona que el jefe policíaco llevaba a los chicos hasta los túneles ocultos de la residencia, donde sus gritos no podían ser escuchados de ninguna manera. Aquí traeremos a colación el video de Mystery World. El Capi y su novia ingresan a esos túneles y podemos ver que es un pasillo largo, el cual posee varias habitaciones conforme avanzas. En estos cuartos, que se miran ruinosos y tienen la esencia de ser un calabozo, era donde Durazo ordenaba a su equipo de policías corruptos a llevar a los jóvenes, y ahí él hacía de todo con ellos, torturas que dejo a tu imaginación, y en donde destacaba el hecho de que él disfrutaba meter un palo de escoba por el ano de los estudiantes varones para humillarlos, y de paso darse gusto él mismo. Se decía que esto no lo hacía con las mujeres, pero conociendo todo este historial de corrupción personal, lo dudo bastante. Obviamente los estudiantes no podían ser liberados después de ver y experimentar todo esto en la Posada del Sol, por lo que la única forma en cómo ellos podían salir era una, y esa forma eran bolsas negras. El grado de maldad que está implícito en esta historia y en los actos es increíble. Otro medio de tormento para los desdichados que entraban aquí era el de dejarlos entre dos paredes. En el video del Capi podemos ver cómo hay paredes dobles o incluso triples, en donde se habla metían alrededor de 12 personas para dejarlos ahí a su suerte. Hoy en día las paredes tienen un hoyo enorme, el cual existe porque se menciona que las autoridades oyeron por voz misma de Durazo que hacía estas prácticas, y al perforar los muros se encontraron con decenas de osamentas, afirmando lo ya dicho. Obviamente Durazo ordenaba todo este tipo de actos despreciables, ya que en su momento llegó a ser general y tenía un poder casi ilimitado, eso sin mencionar a todos los tipos que tenía a su mando para hacer lo que él quisiera, y la impunidad que representaba a su amigo Portillo en la presidencia. Aunado a las acciones del jefe policíaco, están también involucrados muchos otros políticos de la época, que igualmente acudían a la posada para pasar un buen rato. No se sabe quiénes eran, eso ya queda a nuestra consideración. Se hace la especial mención de un teatro en la parte superior del complejo, en donde se brindaban todo tipo de espectáculos. Algunos dicen que eran shows de bailarinas exóticas. Otros perjuran que en el escenario se veían todo tipo de atrocidades hechos con inocentes. Esto
para satisfacer los gustos de funcionarios totalmente corrompidos y enfermos. Pero ahora veremos lo que considero yo es la parte más peculiar y oscura de la Posada del Sol. Una pequeña capilla que vista desde afuera pareciera una capilla católica, pero que cambia completamente cuando entramos a ella. En el suelo nos recibe una enorme estrella de 5 picos, o sea, un pentagrama que se encuentra justo en el centro y está formado por mosaicos. Alzando la vista vemos lo que parece ser varios asientos y lo podemos deducir por los reposos de los brazos. Notamos que están hechos para que mucha gente se siente alrededor, viendo justo hacia el centro. A la mitad de ellos se halla una cruz en donde a través de ella se nota que hay un espacio que no podemos ver. En la parte de arriba observamos un balcón que rodea toda la capilla y en las paredes de este segundo piso se hallan pintadas varias montañas. A mi perspectiva, siento que es la visión del Valle de México en 360 grados y visto desde un lugar alto. También notamos pintadas varias escenas de la historia de México, desde la conquista, pasando por la independencia. En bajorrelieve están los 12 signos zodiacales y arriba de ellos unos búhos. Todo esto, claro, debe tener su simbología. Pero lo curioso de la capilla es que al igual que toda la Posada del Sol, tiene símbolos y estilos de diferentes épocas. En una recámara, adentro de ese salón, si le podemos decir así, se halla una Virgen de Guadalupe y varios ángeles pintados en el techo. Es obvio que todo lo que existe aquí tiene pinta de ser algo ritualístico. La silla, donde podemos imaginarnos a grupos de personas encapuchadas, quizá de mayor rango que las que podrían estar arriba en el balcón, viendo hacia el centro del lugar, presenciando quizá un sacrificio. ¿Por qué digo esto? En el pentagrama del piso se halla, en un círculo, justo en el centro, unas tuberías, o sea, drenaje. Ok, podríamos pensar que podría ocuparse para la limpieza del sitio, pero con todos los motivos que aluden al ocultismo, no suena tan coherente. Y más si pensamos que la tubería está puesta exactamente en el centro de la estrella. ¿Por qué? A mi percepción, creo que es más que obvio para qué eran esas tuberías. Tú puedes imaginar perfectamente qué recorrió por esos tubos en aquellos tiempos. Lo peor de todo esto es que no solo era Durazo, sino todo un círculo de gente poderosa haciendo estas aberraciones. Vecinos de la zona, en especial una mujer que vivía en una casa aledaña donde tenía una vista hacia la posada, pudo ver de primera mano los crímenes de la policía hacia los jóvenes. En una ocasión, María Manchita, la vecina, vio a un grupo de jóvenes de unos 18 años que llevaban gorros puntiagudos en la cabeza. Menciona que lo primero que pensó es que algo satánico pasaba en la propiedad. Ella también menciona que solo eran hombres jóvenes los que metían a la fuerza y que después de unas horas de estar adentro, comenzaban a gritar auxilio y ayuda desesperadamente. Se menciona que se alentaba a policías a ser sádicos y la señora asegura que los ultrajaban en pleno patio. Esta mujer vive o vivía en una vecindad justo al lado, una de 3 pisos, y asegura que subiéndose donde están los tinacos, tenía una vista muy buena hacia la posada. Se menciona que también en el 68 supuestamente llevaron a muchos estudiantes a este sitio. Añadiré que también en los sótanos de la posada se halla el vestido de una pequeña que fue encontrada, y ojo con la palabra, drenada, en aquellos oscuros pasillos. Se menciona que había una guardería en el lugar, pero no sé si esto pasó antes o después de Durazo. Pero la pequeña fue encontrada de esa manera, y el vestido que yace como parte de su ofrenda fue el último que se puso, y con el cual la encontraron. La vibra del cuarto donde está la ofrenda, donde por cierto está llena de dulces y juguetes en su memoria, llega a despedir ciertas energías raras que incomodan a quienes llegan a entrar a verla. Se dice que si la visitas, lo recomendable
es llevarle un dulce para honrar su memoria. Otra cosa que podemos decir de la Posada del Sol es que es toda una obra de arte. Por sí sola es un recinto increíble y que mezcla personajes de la mitología griega con escenas de la conquista española, así como una cabeza olmeca a mitad del patio que no sabemos si es auténtica, aunque lo dudo bastante. Hay obras de artistas de mediados del siglo XX. Se puede ver inscripciones talladas en las paredes. Otras parecen ser rezos o plegarias, como la siguiente, que parece dar gracias a Dios por poder terminar la Posada del Sol. Fueron tantas las dificultades, los escollos que hubieron que vencerse para realizar la Posada del Sol, que el encomio que llega a merecer esta obra servirá para dar gracias a la providencia que la hizo posible. México, 30 de mayo de 1942. Cosa rara la fecha, ya que según la posada se terminó en 1945, pero con esta fecha está marcada la inscripción, una plegaria sin duda macabra después de conocer todo lo que pasó. Volviendo con Arturo Durazo, él perdió su puesto en 1982 cuando Portillo dejaba la presidencia a su sucesor, Miguel de la Madrid Hurtado, y entonces, desde que asumió el mandato este último, se fijó la vista en Durazo como enemigo público del gobierno mexicano y fue detenido en 1984. Al parecer, la Posada del Sol, después del sexenio de Portillo, se cerró nuevamente. Durazo fue entonces encarcelado y juzgado por desvío de recursos, contrabando y también por enriquecimiento ilícito, pero jamás por los horribles actos cometidos contra inocentes. Creo que en este juicio tuvo mucho que ver Portillo, moviendo influencias para que su amigo no tuviera una condena tan fuerte, o no se hiciera un escándalo internacional y así el castigo no fuera tan severo. Purgó una condena de 8 años solamente y fue liberado en 1992 por buena conducta y porque su estado de salud estaba delicado. Pasó sus últimos días en Acapulco hasta que sufrió un paro cardíaco debido a su cáncer de colon que padecía desde hace años. Falleció el 5 de agosto del 2000 y fue velado en la Ciudad de México, en donde acudieron varios expolicías y, claro, su amigo de toda la vida, José López Portillo, fiel hasta el final. La Posada del Sol fue ocupada posteriormente para varias producciones fílmicas, como Kilómetro 31 o la serie de Televisa, El Pantera. Por el 2010, una fuente anónima informó a una revista sobre osamentas encontradas en la Posada del Sol. Posteriormente se hizo reporte hacia el INAH, pero el órgano gubernamental nunca informó nada acerca de eso, lo que podría indicar, quizá, que gente importante, aún viva y que participó en muchas cosas de la Posada del Sol, están tratando de ocultar cosas. O simplemente podría tratarse de la incompetencia de las autoridades. Pero, ¿por qué ocultar información? La posada yace intacta y solamente con maleza crecida por doquier, pero las estructuras están muy bien conservadas. Solo algunas pinturas están calcomidas. Obviamente uno no puede visitarla así como si nada. La gente que ha ido y grabado, no sé si consigue un permiso o algo así, pero te recomiendo no saltarte sin autorización para que no tengas problemas. Tal vez pueda buscar la forma de poder hacer un video y entrar ahí para celebrar el aniversario del canal, que es el 26 de julio. Pero tendré que checar información si es que puedo entrar ahí sin problemas. Ya les estaré informando. Ahora quiero dejar lo último a considerar sobre la Posada del Sol y lo que acontecía. Todos esos supuestos sacrificios y la gente poderosa que se presume acudía ahí a hacer rituales, ¿seguirá haciéndolo en la actualidad? Se dice que esas personas realmente no dejan de llevar a cabo esas doctrinas, por lo que me pregunto, ¿habrá otra sede para la gente que seguía esas prácticas? Estarán aquí en la Ciudad de México, pero sobre todo, ¿estarán cerca de nosotros? Las sectas, yo te lo he mencionado antes, son muy reales y se encuentran ocultas entre la sociedad. Claro, hay de todo tipo,
Pero sí hay que ser conscientes de que existen y no solo son reales en películas e historias. La Posada del Sol es un lugar extraño, curioso, oscuro, místico y arquitectónicamente hermoso. No podemos saber si algún día se abrirán las puertas de este sitio para hacer una casa cultural como se planeó hace tan solo unos años, o si se ocupará para alguna otra función, pero por todo el pasado que guarda seguramente habrá vibras bastante raras que no se podrán eliminar de ninguna manera. Ahora ya has visto varios datos sobre la Posada del Sol, un edificio enigmático en el centro de la Ciudad de México y que guarda un pasado tormentoso. Es parte de una historia horrible que, a pesar de ser monstruosa y amarga, no la debemos olvidar por aquellos inocentes que se fueron antes. Dime por favor, después de ver todo esto, ¿qué piensas sobre el tema? ¿Lo conocías? Déjame tu pensar en la caja de comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres conocer más del tema de Durazo, te recomiendo la película Lo Negro del Negro de 1987 que está aquí en YouTube. Te adelanto que tiene escenas fuertes, así que tómalo en cuenta. Recuerda seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas para que no te pierdas de nada del canal. La música que has escuchado pertenece a Repulsive. Si te gusta, por favor, visita su canal. El link al mismo está en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.